Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video de química. En el día de hoy vamos a hablar sobre el principio de Le Chatelier. Bienvenidos. Para nosotros hablar del principio de Le Chatelier, primero tenemos que recordar qué es el equilibrio químico. En la mayoría de las reacciones, los reaccionantes se transforman completamente en los respectivos productos. Algunas reacciones no llegan a completarse porque los productos reaccionan entre sí para reconstruir los reaccionantes. De estas reacciones decimos que son reversibles y para identificarlas utilizamos una doble flecha. Entonces recordemos que las reacciones pueden ir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Pero así vayamos en este doble sentido, vamos a llegar en un punto en donde las concentraciones de los reactivos y de los productos permanecen constantes. Aquí lo vemos en la gráfica, en donde las concentraciones de los reactivos disminuyen, pero llegan a un punto donde no cambian, mientras que lo de los productos aumentan y llega a un punto donde no cambian. Aquí nosotros hablamos de un tiempo en el equilibrio, en donde la concentración de los reactivos y la de los productos permanece constante. También recordemos que podemos decir que se da un equilibrio químico cuando las velocidades de reacción, tanto izquierda a derecha como de derecha a izquierda, se igualan. Ahí podemos decir que hay un equilibrio químico. Recordemos que este tipo de equilibrios son equilibrios dinámicos. Vamos a hablar en sí en qué consiste el principio de Le Chatelier. Dice así: el principio de Le Chatelier se puede enunciar de la siguiente manera. Si un sistema en equilibrio se modifica algún factor, presión, temperatura, concentración, el sistema evoluciona en el sentido que tiende a oponerse a dicha modificación. ¿Qué significa eso? Que si nosotros estamos en un sistema en equilibrio, pero ocurre un cambio, el sistema evoluciona en el sentido que tiende a oponerse a esa modificación. De esa manera, el sistema va a buscar un nuevo equilibrio que va a ser diferente al equilibrio inicial. Este principio de Le Chatelier es muy importante a nivel industrial. ¿Por qué? Porque por medio del principio de Le Chatelier podemos colocar unas condiciones para que la reacción tenga una alta eficiencia. ¿Cuál es el objetivo de una reacción? Que obtengamos la mayor cantidad de productos. Entonces, mediante el principio de Le Chatelier podemos comprender claramente qué tenemos que tener en cuenta para que la reacción aumente su eficiencia y qué cosas no podemos hacer porque esta disminuiría su eficiencia. Vamos a iniciar con los cambios de temperatura. En este caso vamos a hablar de los cambios de temperatura con respecto a a una reacción exotérmica. Recordemos que una reacción exotérmica es una reacción que libera energía en forma de calor. En este caso la entalpía de formación es negativa. Para entender, digamos, qué puede ocasionar los cambios de temperatura, vamos a entenderlo de esta manera. Cuando tengo una reacción exotérmica, la temperatura de los reactivos es menor que la de los productos. Entonces vamos a llamarlo que los reactivos se encuentra el frío. Como ya sabemos que en una reacción exotérmica se libera calor, vamos a indicar que en los productos estos tienen una mayor temperatura. Entonces vamos a decirle que es donde está el calor. Dice así: el aumento de temperatura en una reacción exotérmica hace que la reacción se vuelva inversa. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero por qué? En este caso vamos a imaginarnos en un contexto de la vida cotidiana. Imaginémonos que estamos en nuestras camas, estamos con unas cobijas, las cuales nos están generando demasiado calor. Pero llega la mamá y cree que usted tiene frío. Entonces la mamá llega y le pone una sabanita encima. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que la reacción, ¿cierto?, es exotérmica, ¿sí? Está liberando calor. Pero si el sistema se calienta más, ¿sí?, que es lo que yo le estoy colocando, usted está caliente porque ya tiene muchas cobijas y le ponen más, ¿usted qué va a hacer? Usted va a buscar
en este caso el frío. Lo mismo hace la reacción. La reacción hace lo mismo. Si estaba caliente y lo calentaron más, va a buscar el frío. Y en este caso, ¿el frío en dónde está? En los reactivos. Entonces, como la reacción toma el sentido de derecha a izquierda, estamos hablando que la reacción se vuelve inversa, o sea que tiende a la formación ¿de qué? De reactivos. Entonces, en este caso, cuando tengo una reacción exotérmica y la caliento, pues los productos se van a transformar ¿a qué? Se va a devolver la reacción, o sea que este sería el inicio y este ya sería el final. En este caso, el aumento de la temperatura en una reacción exotérmica hace que la reacción se vuelva endotérmica. Como ustedes observan, ya la cara de la reacción cambia. Entonces, lo que va a hacer es esto. Entonces, en este caso, la reacción se vuelve ¿qué? Endotérmica. Por otra parte, dice así: la disminución de temperatura en una reacción exotérmica hace que la reacción se vuelva directa, o sea, tiende a la formación de productos. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Si usted está, pongámoslo otra vez en el ejemplo de la vida cotidiana, ¿cierto? Si usted está acostado durmiendo, ¿cierto? Y su temperatura debajo de las cobijas es perfecta, pero alguien llega y le quita las cobijas, ¿usted qué hace? Usted va a buscar de nuevo retornar o recuperar la temperatura. Entonces, en este caso, si está liberando calor y se enfría, el sistema busca recuperar otra vez el calor. Y en este caso, ¿el calor dónde está? En los productos. Por eso la reacción se vuelve directa, o sea que tiende a la formación de productos. Seguimos con los cambios de temperatura, pero para una reacción endotérmica. Recordemos que una reacción endotérmica es una reacción que absorbe calor. En este caso, vamos a mirar que la reacción es fría al final, ¿cierto? Entonces vamos a decirle, para poder entender estos cambios, vamos a mirar como en los productos está fría o hay una menor temperatura, vamos a ponerle en este caso el frío, ¿cierto? Y en los reactivos vamos a ponerle calor, digamos que están a una mayor temperatura, ¿sí? Porque acá en los productos estos se ponen fríos y acá estos van a estar a una mayor temperatura. Entonces veamos el primer cambio, dice así: el aumento de temperatura en una reacción endotérmica hace que la reacción se vuelva directa, o sea que tiende a la formación de productos. Como siempre vamos a colocar un ejemplo de la vida cotidiana. Imaginemos que usted tiene un helado, ¿cierto? Usted tiene un helado, lo saca de la nevera y ese helado empieza a derretirse. Entonces, en ese caso, el helado tenía una baja temperatura, pero está aumentando su temperatura. Entonces, ¿usted qué hace para que deje de derretirse? Va a buscar el frío. ¿Y dónde está el frío en una reacción endotérmica? En los productos. Entonces, eso hace que la reacción se vuelva directa y tienda a la formación de productos. Vamos a mirar qué le pasaría a una reacción endotérmica cuando le disminuyo la temperatura. Entonces dice, la disminución de temperatura en una reacción endotérmica hace que la reacción se vuelva inversa, o sea, tienda a la formación de reactivos. Repito, si yo tengo una reacción endotérmica y le disminuyo más la temperatura, entonces ¿qué va a pasar? Digamos que usted tiene un helado, pero ese helado está totalmente congelado. Entonces ¿usted qué va a hacer? Como estaba frío y se enfrió más, lo que va a hacer el sistema es buscar el calor. Y en este caso, ¿el calor en dónde está? En los reactivos. Entonces, lo que va a hacer el sistema es que se vuelve inversa. Y de esta manera pasa a ser de una reacción que endotérmica se convierte en una reacción exotérmica. Entonces, de esa manera va a ganar ¿qué? Va a ganar calor. Entonces, repito, la disminución de temperatura en una reacción endotérmica hace que la reacción se vuelva inversa, o sea que tiende a la formación de reactivos, volviendo la reacción exotérmica.
Ahora vamos a pasar al cambio, pero de la concentración. En este caso tenemos que la reacción es A más B me produce C más D. Imaginémonos que tenemos este sistema en equilibrio. Vamos a imaginarnos como si tuviéramos una balanza, como en este caso tenemos un sub y baja. Estos se encuentran en equilibrio. Imaginémonos que están totalmente en equilibrio. Ambos lados están iguales. Hago un paréntesis acá. Para explicar esto, ¿sí? No lo utilizó Le Chatelier, ¿sí? Porque digamos que si yo colocara aquí una balanza, o en este caso puse un sub y baja, ¿sí? Eso no lo explicó así Le Chatelier. Digamos que esto lo explicó fue Lewilton. Mentiras. Esto lo explico yo para que sea más fácil entender qué va a pasar en una reacción cuando se genera cambios de ¿qué? De concentración. Veamos la primera condición. Dice así: el aumento de la concentración de reactivos. Entonces, tenemos que saber que Le Chatelier lo vamos a aplicar cuando el sistema ya está en equilibrio. Entonces ya la concentración de reactivos y productos ya no está cambiando. Entonces, ¿qué pasaría si yo aumento la cantidad de este lado? ¿Cierto? Aquí va a haber ¿qué? Un desequilibrio. Entonces, ¿hacia dónde se va a dirigir, digamos, o hacia dónde se va a desnivelar este sub y baja? Exacto, hacia la izquierda. Pero como necesitamos volver al equilibrio, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que pasar de aquí para acá, ¿sí? De aquí para acá. ¿Qué dirección está tomando la reacción? Está tomando de izquierda a derecha. O sea que la reacción se va a volver directa. Recordemos, cuando va de izquierda a derecha significa directa. Si va de derecha a izquierda es inversa. Entonces, en este caso vemos que la dirección de la flecha va de izquierda a derecha. Por consiguiente, la reacción se vuelve directa y como se vuelve directa tiende a la formación de productos. Porque recordemos que los que están a la derecha son los productos. De esta manera, el sistema vuelve a recobrar el equilibrio. Imaginémonos un ejemplo también de la vida cotidiana. Usted está elaborando sándwiches. ¿Sí? Ustedes dirán, otra vez sándwiches. Pero bueno, en este caso, digamos, yo tengo panes tajados, tengo jamón y tengo queso. En algún momento se acaban los panes, ¿sí? Pero lo que hago yo es que ya se acaban los panes, entonces la reacción ya no va a continuar más. Pero si lo que hago yo es que traigo más panes, ¿sí? Ese aumento en la concentración de los reactivos, que en este caso son los panes, los jamones y el queso, el aumento de ese reactivo que se acabó no se va a quedar ahí, va a seguir es que ¿qué? Transformándose en sándwich. Por eso va hacia ¿dónde? Hacia la derecha. Espero que con ese ejemplo haya quedado claro. Seguimos con los cambios de ¿qué? De la concentración. Entonces tenemos, en este caso, el sistema se encuentra ¿qué? En equilibrio, pero entonces ahorita lo que vamos a hacer es que se va a disminuir la concentración de ¿qué? De reactivos. O sea, va a disminuirse la cantidad de acá. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Va a quedar desnivelado de nuevo, porque lo que hice fue quitar de este lado. Entonces, el sistema se desnivela. ¿Cómo hacemos nosotros para volver el equilibrio? Lo que tenemos es que sacar de productos y devolverlos ¿hacia dónde? Hacia los reactivos para que vuelva a nivelarse. En conclusión, ¿qué quiere decir eso? Que la disminución de la concentración de reactivos hace que la reacción se vuelva inversa, o sea, tienda a la formación de ¿qué? De reactivos. Seguimos con los cambios de la concentración. En este caso, el cambio que vamos a hacer es la disminución de la concentración de los productos. O sea, voy a quitar de acá. Si quito de la derecha, ¿qué pasa con el sistema? Pues va a quedar desnivelado, ¿cierto? ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Pero como necesitamos recobrar el equilibrio, entonces lo que voy a hacer es sacar de los reactivos y transformarlos ¿en qué? En productos. En conclusión, la disminución de la concentración de productos hace que la reacción se vuelva directa, o sea que tiende a la formación de productos. Seguimos con los cambios de concentración.
Pero ahora dice, el aumento en la concentración de productos. O sea, si yo le agrego más cantidad a este lado, ¿qué va a pasar con el sistema? Se va a desequilibrar, ¿cierto? Y va a quedar hacia la derecha porque le agregué la cantidad a este lado. En este caso, ¿qué va a hacer el sistema? Va a coger productos y los va a devolver ¿a qué? A reactivos. ¿Qué es lo que sucede? Que la reacción se vuelve inversa. O sea que tiende a la formación de reactivos. En conclusión, el aumento de la concentración de productos hace que la reacción se vuelva inversa, o sea que tiende a la formación ¿de qué? De reactivos. Recuerden esto, que esto no lo utilizó Le Chatelier. ¿Quién lo utilizó? Dígalo duro, Lewilton, ¿sí? O sea, su profesor de química. Ahora vamos a pasar a los efectos en los cambios de presión y volumen. Voy a hacer un paréntesis acá. En este caso, los que ya hemos visto, los efectos de cambios en la temperatura para reacciones exotérmicas o endotérmicas siempre va a ser el mismo. Lo mismo para las concentraciones, aumentos o disminución de reactivos o productos. Pero los efectos de los cambios en la presión y el volumen dependen ¿de qué? De la reacción. Para eso vamos a recordar lo siguiente. Nosotros, como ya vimos, existe una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen. O sea que cuando aumentamos la presión, el volumen disminuye. Pero si disminuimos la presión, el volumen aumenta. Y aquí lo vemos en este diagrama. Vamos a centrarnos en esta reacción que me indica la producción ¿de qué? De amoníaco. Para eso tenemos nitrógeno y tenemos hidrógeno para la producción de amoníaco. En la parte izquierda, que es el primer miembro, encontramos el nitrógeno y el hidrógeno. En el segundo miembro, o sea a la derecha, encontramos el amoníaco. Como vemos, en la izquierda vamos a encontrar 4 moles y a la derecha vamos a tener 2 moles. Entonces, aquí tenemos una diferencia entre el número de moles ¿de qué? De los reactivos y los productos. ¿Por qué 4? Porque aquí tenemos 1 y 3, 4 moles en los reactivos y aquí tenemos 2 moles. Recordemos también esta fórmula. La presión aquí es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura sobre el volumen. En este caso tenemos que saber que el aumento en el número de moles hace que la presión aumente. La disminución en el número de moles hace que la presión disminuya. Porque recordemos que las moles afectan de manera directa ¿a quién? A la presión. En este caso vamos a mirar esto. Dice, el aumento de presión busca donde se tenga menor moles, ¿sí? O menor cantidad de moles, ¿sí? ¿Qué es lo que me indica esto? Si yo aumento la presión, el sistema va a buscar disminuirse, ¿cierto? Ese aumento de presión. O sea, el sistema, al aumentarle la presión, él va a buscar ¿qué? Disminuir ese aumento de presión. Entonces él va a ¿qué? Va a buscar o va a jugar con el número de moles. Entonces, si se le aumentó la presión, él va a buscar donde se tenga menos moles, ¿sí? Porque si externamente se le aumentó la presión, él sabe que disminuyendo el número de moles, la presión va a reducirse. Para este caso, ¿dónde hay menor número de moles? A la derecha. Por consiguiente, la reacción se vuelve directa. Pero, dice así, la disminución de la presión busca donde se tenga mayor número de moles. O sea, si el sistema pierde presión, el sistema busca recuperar esa presión que se perdió. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer? Va a buscar donde se tenga mayor cantidad de moles. Entonces, en este caso, la disminución de la presión va a buscar donde se tenga mayor número de moles. En este caso, a la izquierda. O sea que la reacción se vuelve inversa. Pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero si yo
tengo una reacción en donde el número de moles del primer miembro y del segundo miembro son iguales, ¿qué pasaría? No pasaría nada. Entonces tengamos eso muy presente, que el efecto de la presión y el volumen depende ¿de qué? De la reacción. En este caso, el aumento de la presión busca donde se tenga menor número de moles, ¿sí? Y la disminución de la presión busca donde se tenga mayor número de moles. Y si se tiene igual cantidad de moles, tanto en los reactivos como en los productos, pues la presión no va a generar ningún cambio en el equilibrio químico. Por último, vamos a hablar de la presencia de catalizadores. Como ustedes ya saben, los catalizadores son sustancias que aceleran la reacción. Pero ¿qué pasa con los catalizadores cuando se le agrega catalizador en donde la reacción ya se encuentra en equilibrio? ¿Qué me indica acá? Que no va a afectar el equilibrio, ya que acelera la reacción directa e inversa por igual. El único efecto es hacer que el equilibrio se alcance más rápidamente. Entonces, los catalizadores no van a afectar el equilibrio químico porque van a aumentar las velocidades de reacción, tanto directa como inversa. Recordemos que la presencia de catalizador la podemos encontrar en algunos casos encima de la flecha o en algunos casos debajo de la flecha. Principalmente se coloca encima de la flecha. Por otra parte, recordemos que los catalizadores son sustancias que aceleran la reacción disminuyendo la energía de activación, pero no se consumen en la reacción, ¿sí? Porque recordemos que ellos lo único que están haciendo es permitir que la reacción se dé muchísimo más rápido. Bueno, niños, espero que este video haya sido supremamente claro. Si no entienden, por favor lo pausan, lo devuelven para que así puedan, digamos, solucionar sus dudas. Bueno, niños, como les dije, muchísimas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.